Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias una vez más allá en Mateo. En Mateo capítulo 6 es donde estaremos estudiando esta vez. Mateo capítulo 6, versículos del 5 en delante. Dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice este verso. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana es cuando ores a Dios. Y es que, hermanos, el pecado ha sido tan sutil en las vidas de todas las personas que se mete a corromper las cosas más sagradas. Cuando nosotros no ponemos la atención adecuada hacia cada uno de los detalles en las cosas en las cuales nos desenvolvemos, tenemos el riesgo de que el pecado nos agarre y en las cosas más nobles nos destruya. La semana pasada estábamos hablando de los primeros versos de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4, donde una vez más el enemigo estaba intentando pervertir una acción noble. Y dice: cuando des limosna, no hagas como hacen los hipócritas. Y es que cuando no le ponemos atención, les digo, empezamos a ayudar, porque limosnas, decíamos la semana pasada, hace referencia al ayudar a alguien, al tener misericordia de alguien. Y dice: cuando tengas misericordia, hazlo de la manera adecuada. Porque en las cosas nobles, a veces que pensamos que el diablo, que el pecado está en hacer cosas muy malas vistas por todos. Y eso es lo que nos quiere hacer creer para corromper las cosas pequeñas. Las cosas que nosotros creemos: hey, estamos en la iglesia, ¿qué puedo estar haciendo mal si estoy en la iglesia? Estoy ayudando a alguien, ¿qué cosa puede haber mala si estoy intentando ayudar a alguien? Y es donde Satanás entró y hizo que tu ayuda te llenara de orgullo, en lugar de que la gente diera gloria a Dios. Y corrompió una cosa tan noble como es el ayudar a alguien, como es el desprenderte de algo, y lo convirtió en un pecado. Y no solamente se queda en eso, sino que va un poco más allá, y ahora nos está hablando de cuando tú tengas adoración a Dios, cuando tú vayas a Dios, ten cuidado de que el Satanás, de que el pecado no se meta en lo que tú estás haciendo. Porque una vez más, no se trata de estar en el lugar correcto a la hora correcta como lo es aquí, sino se trata de poner atención en que las cosas que estoy haciendo realmente estén surtiendo el efecto que debe de tener. El pecado es terrible en la vida de los hombres. Y no hay cosa, hermanos, más sublime, una actividad, hermanos, más noble que la oración. Pues es cuando nosotros tenemos que recurrir a Dios para exponer lo que hemos estado sintiendo, lo que ha estado pasando en nuestras vidas, y es el momento en que tú hablas con Dios. Pero el pecado, hermanos, siempre está metiéndose en cosas, en detalles específicos, en cosas vergonzosas, en cosas, hermanos, que deberían de manifestar bondad, y lo hace terrible. El pecado es tan engañoso que aún allí lo podemos encontrar. El pecado, hermanos, está acechándonos tan constantemente que aún hoy aquí
en este momento, en este día, a esta hora, pudiera estar en nuestra cabeza aquella vocecita que nos está intentando corromper y desviar de lo que hoy estamos haciendo. Aún en la adoración que tiene el hombre a Dios, pudiera estar el pecado incrustado. Dios, hermanos, nos enseña a que tengas cuidado siempre con lo que hay en tu corazón y la motivación que tú tienes para hacer cada una de las cosas. Jesús comienza diciendo esta frase, hermanos, y cuando ores, porque una vez más, al igual que la vez pasada, Jesús suponía o daba por enterado, daba por hecho el que el hombre hiciera misericordia hacia los demás. Ahora está haciéndolo una vez más y en la forma de su vida en religiosa, Jesús les está diciendo, cuando ores, no les está mandando a orar, no les está mandando a cada cuando deben de orar, sino lo que ellos ya están haciendo, hacerlo con cuidado o cuidar de hacerlo bien. Jesús está, hermanos, presuponiendo que los cristianos oran, pero no, hermanos, presupone que todo el que ora es cristiano. ¿Okay? Todo el que es un verdadero cristiano tiene que orar. Es una actividad, hermanos, normal de un cristiano, como el respirar. Pero no todo el que ora es cristiano. Y es importante, hermanos, que nosotros hagamos esa gran diferencia. Porque eso nos dará más valor o nos dará, hermanos, apreciar mucho más el concepto que tenemos acerca de orar. Tenemos necesidad de orar y la oración funciona. La oración, hermanos, es una herramienta que el cristiano debe de estar usando constantemente. No, hermanos, como una lista de supermercado, no como algo, hermanos, en las cuales decimos la oración tiene que llevar esto y tiene que ser de esta manera, o en donde simplemente oramos cada vez que tenemos la necesidad de pedir alguna cosa, creyendo que cuando oramos es una obligación para Dios cumplirme lo que yo estoy necesitando. Hermanos, tenemos que seguir creciendo en los conceptos que tenemos de cristianismo. ¿Qué es la oración? Y es que a veces, aunque lo hemos hecho porque lo hacemos constantemente cuando comemos o cuando dormimos o al despertar o cuando estamos aquí, tenemos un concepto de lo que es la oración, pero no siempre tenemos el concepto adecuado. Como les digo, a veces pareciera algo como lo que simplemente tengo que cumplir, porque si no como, si no oro antes de comer, me siento mal. Porque así fue como me enseñaron que tenía que hacerlo. Porque cuando algo está mal, tengo que orar a Dios para que Dios me saque de ese mal en el que yo estoy. Porque utilizamos mal la Biblia. ¿Recuerdan aquel verso? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo daré. Y decimos, entonces tengo que orar a Dios para que Dios le dé toda la lista de las cosas que necesito y Él me las cumpla. ¿Qué es la oración? Decía un hombre que la oración, hermanos, es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad, por los méritos de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados y reconociendo sus beneficios. La oración, hermanos, es traerle todos nuestros deseos a Dios para que Dios los haga conforme a su voluntad. Es, hermanos, aquel acto en el cual nosotros nos acercamos a Él y le confesamos lo que nos ha estado pasando y reconocemos que estar con Dios es lo mejor. Por eso la oración requiere adoración. Orar, hermanos, no es pedirle a Dios que cambie los planes que tiene y que los ponga todos a nuestro favor. De hecho, hermanos, si Dios hiciera todos los cambios al favor de lo que nosotros creemos que debería de ser, sería más terrible que bueno. Porque es Dios el que dice, yo tengo planes buenos para ti. Porque es Dios el que dice, yo todo lo que proveo, lo proveo en bien para ti. Y si tú estás deseando otra cosa, es más probable que tú te estés equivocando, porque Dios no se equivoca. Porque todo lo que Dios da, todo es bueno. A veces, hermanos, parece un acto de arrogancia el llegar a Dios y decirle, Dios, transforma todo esto en un beneficio para mí. Cambia lo que me estás dando porque esto no es lo que me gusta. Al orar, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios y estar dispuestos
a que Dios haga con nosotros lo que a Él le parezca. Orar es poder, hermanos, entablar una conversación con Dios, en donde nosotros proclamamos su grandeza, en donde nosotros conocemos nuestra condición de pecadores y nuestra condición, hermanos, de no ser nada. Eso es lo que en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 13, un cristiano es un pobre en espíritu. Para ser un verdadero cristiano debes de sentir que no vales nada cuando estás ante Dios. Cuando nos acercamos a Dios, hermanos, es necesario que nosotros lo reconozcamos y que le mostremos que creemos en Él y que le mostremos que dependemos de Él. Una oración verdadera, hermanos, es elevada a Dios, pero también se convierte en un deleite cuando nosotros traemos nuestras necesidades a Él. Dios sabe siempre lo que pensamos, dice el Salmo 139, antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la conoces. Dice esta cita que hemos leído de Mateo capítulo 6, versículos del 5 en delante, que Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces, ¿para qué orar? Porque a Dios le place y porque nosotros dependemos de Él. Es una necesidad, hermanos, latente en cada una de las vidas de los cristianos, el reconocer que oramos porque Dios lo ha pedido así, porque Dios quiso que así fuera, pero porque aparte en la oración nosotros le demostramos a Dios que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y que todo lo que esperamos es por Él y para Él. En una oración, hermanos, debe de existir una conciencia al hablar. Una oración no es decir palabras que se me ocurran. Uno debe estar consciente de lo que está diciendo. Uno debe ser una oración razonable, una oración, hermanos, pensable, una oración que se llevó un pensamiento al momento de hacerlo. No es como simplemente pararse aquí y decir, bueno, pues ahí voy a decir lo que salga. Es pararse, hermanos, y decir, ¿qué es lo que tengo que decir? Al momento de llevar la oración, el que dirige para la iglesia, no es decir lo que se quiera, no es decir lo que se le antoje, es decir lo que tiene que decir después de que lo ha razonado. Cuando oramos a Dios, hagámoslo, hermanos, razonando lo que estamos pidiendo, diciendo, hablando, deseando, agradeciendo. La oración requiere, hermanos, siempre de agradecimiento. Y siempre hay algo que agradecer a Dios. Siempre hay algo que nosotros le podamos decir a Dios, gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el respirar, por el comer, por el caminar, por todo lo que tenemos. Una oración debe de llevar gratitud. Cuando nosotros oramos, hermanos, debemos de estar dispuestos a reconocer que Dios sabe más que nosotros y que lo que Dios desee siempre será mejor que lo que nosotros deseamos. Por eso, para que una oración se pueda llevar a cabo, tiene que haber una persona que depende de Dios. Tiene que haber, hermanos, un dolor por el pecado que siente y tiene que haber, hermanos, una adoración articulada de un alma inteligente. Tiene que haber, hermanos, esa dependencia de poder decirle, Señor, haz conmigo lo que te plazca. Señor, estos son mis deseos, pero los pongo a tus pies para que tú los acomodes. Porque entiendo y comprendo que tú eres mejor que yo, que tú sabes más que yo y que tú eres más bueno que yo. Tenemos, hermanos, que ser capaces de poder acercarnos a Dios con esa dependencia. No con la arrogancia de decir, Señor, deseo que me des un trabajo. Deseo que me des esto o deseo que cambies aquello. Sino decirle, Señor, tú sabes mis necesidades. Ayúdame a suplirlas cuando tú quieras, como tú quieras, en la forma en que a ti te plazca. Una dependencia, hermanos, de nosotros hacia Él y no como de Él hacia nosotros. Un dolor, hermanos, doloroso, un dolor muy fuerte, muy grande por el pecado que nosotros tenemos. Y es que al olvidarnos de que el pecado está en nosotros, hermanos, nos acercamos con esa arrogancia a Dios, como les digo, como una lista de supermercados en la que le decimos, Señor, necesito que me des esto, necesito que me des lo otro. Y no decirle, Señor, no lo merezco. Señor,
fallo demasiado, pero ten misericordia de mí y ayúdame. Señor, si me preguntas qué te puedo dar, no tengo nada que ofrecerte, porque soy tan malo, soy tan corrupto y peco tan constantemente. Pero también sé que eres un Dios bueno, también sé que eres un Dios amoroso, también sé que eres un Dios bondadoso, inmarcesible, y por eso me puedo acercar a ti, no porque yo valga algo, sino por lo grandioso que tú eres. En nuestra oración, hermanos, debe de haber adoración, admiración. Oh Señor, cuán grande es tu nombre. Eterno Dios, poderoso Rey. No hay otro como tú en la tierra, tan fuerte, tan bondadoso. No hay ningún Dios que te pueda igualar, porque tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, porque tú eres a quien yo le debo todo. Porque tú creaste todas las cosas, porque todas las cosas son hechas por ti y para ti. Cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra, y cuán maravillosas son todas tus obras. Que siempre haya adoración inteligente en nuestra oración. Un pecador que sabe que es pecador no tendrá otra necesidad que la de orar. Porque cuando tú te sientes culpable de lo que tú eres, orarás constantemente. Pero cuando se te olvida que eres pecador, cuando se te olvida que necesitas perdón, poco vas a orar, poco te vas a acercar a Dios. Y me lleva a una pregunta. ¿Tú oras? ¿Tú oras? No cuando comes, no por las mañanas, no en un momento de necesidad, sino tú oras cuando nadie te ve, en un lugar privado, apartado a solas, un lugar que tú has decidido darle especialmente a Dios, para tener una comunión con Dios y para tener un tiempo a solas con Él. No cuando la casualidad se dio, no cuando todo se acomodó, sino como Jesús. Es decir, me levanto desde temprano, antes de que empiece toda la actividad de todo mi día, y le dedico X tiempo a orar. O a lo mejor en la noche, o a lo mejor en un momento en específico. ¿Tú realmente oras? ¿Cómo les digo? Quite de donde usted ha pensado el orar, como le repito, el hecho de quite todas las veces que ora por la comida, quite todas las veces que ora cuando tiene una necesidad, cuando hay algún enfermo, quite todas las veces que ora, que en la mañana y en la tarde. ¿Cuántas oraciones le quedan en el día? Dios espera que nosotros tengamos el deseo de orar. Y como les digo, de una oración inteligente, una oración razonable, donde dejo todo y estos 5 minutos, estos 10 minutos, esta media hora, esta hora, estoy orando. Nada más. Adorar, suplicar misericordia, confesar pecados, acción de gracias, interceder por otros, ser capaces de llevar una relación con Dios, es lo que nos hace unos verdaderos cristianos. Todas estas lecciones, hermanos, han sido para intentar transformar nuestros corazones. Es la palabra de Dios diciéndonos: has sido duro en la forma en que has llevado tu cristianismo, y es momento de cambiar nuestro corazón por un corazón nuevo, por un corazón que piensa diferente y que hace las cosas diferente, y en este caso, que ora diferente, que entiende lo que significa ser un hijo de Dios, que entiende lo que significa tener los privilegios que tenemos, y que lo hace para nuestro tema a través de la oración. El hábito, hermanos, de la oración es una forma que revela una verdadera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que tú ores constantemente, el que tengas el hábito de orar, refleja que tú tienes una verdadera relación con Dios. Si no oras como se debe de ser, entonces, hermanos, no estás recibiendo las bendiciones ni aprovechando el privilegio que Dios te ha dado. Les dije hace rato, la oración para el cristiano es como el respirar.
La oración para el cristiano es una necesidad constante de Dios y de buscar a Dios y de estar en esa relación con Dios. Y si no lo haces, así como cuando no respiras, puedes morir. Si no estás orando, puedes morir. Y es que, hermanos, la oración requiere lucha. La oración requiere batalla. La oración, hermanos, requiere nuestro esfuerzo y tener la capacidad de dejar nuestro yo de lado. Tenemos, hermanos, que luchar con eso, porque ¿quién tiene tiempo? Porque ¿a qué horas? Porque el día está tan ocupado y tenemos tantas cosas que hacer y nos preocupamos tanto por el yo. El que estoy sintiendo yo, el cómo estoy yo, el si estoy cansado yo, el que estoy haciendo yo, y nos olvidamos de la relación que tenemos hacia Dios. Por eso la oración se convierte en esa lucha y en esa batalla. Por eso la oración requiere que nosotros pongamos nuestro esfuerzo al momento, hermanos, de querer tener esa relación con Dios. Y no solo eso, sino que dice Dios, tú vas a buscar el tiempo, vas a buscar el momento, vas a hacerlo con deseo, y cuando ores a mí, ten cuidado de no hacerlo de una forma pecaminosa. Wow. ¿Orar a Dios pecaminosamente? Porque es lo que dice Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los que lo hacen por el deseo y la vanagloria de su vida, sino que cuando ores, tú tienes que hacerlo adecuadamente. Pablo, hermanos, nos dice en 1 Tesalonicenses, orar sin cesar. Nehemías era un hombre de oración. Eliseo, hermanos, era un hombre que se estaba en una constante oración con Dios, que era raro el momento en el que él no estuviera orando. Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día. Y cuando tenía, hermanos, que buscar la dirección o una decisión importante en su vida, él lo primero que hacía era orar a Dios para pedir dirección y poder hacerlo de la mejor manera. Habrá oraciones que tengamos que hacer grandes o largas, habrá oraciones que tendremos que hacer cortas, como Nehemías cuando tuvo que hablar con el rey. En un instante dijo, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame en lo que tengo que decir. Y fue y habló con el rey. Pero hay veces que tendremos que hacer oraciones largas, como las que hacía Pablo, o estar orando constantemente. Jesús, hermanos, habla de que nosotros, no se trata de dónde oras, no se trata de cuánto tiempo oras, ni se trata de la posición que tú tienes para orar, sino se trata de que nosotros oremos intencionalmente en un momento específico en donde lo que digamos sea una expresión de nuestro corazón sin tapujos. Jesús, hermanos, no cancela el orar, ¿sí? Cancela la forma en que vas a orar. Jesús no quiere darnos la impresión, no quiere, hermanos, que nosotros aparentemos que somos grandes devotos del Señor, ni que queramos parecer, hermanos, que diga, ay, ese hermano qué bonito ora cuando nos lleva en oración. Ese hermano usa palabras que nosotros, ¿sabes qué? Voy a orar y me voy a aprender bastantes palabras nuevas para que al momento de orar diga todas estas palabras y los hermanos digan, el hermano me gusta mucho cómo ora. Dios, hermanos, espera que todas estas cosas no estén en nuestras vidas. El pecado, hermanos, puede llegar a corromper el propósito de nuestra adoración cuando buscamos autoadoración o cuando buscamos, hermanos, autoadulación. Estos hombres iban, hermanos, allá en Lucas 18 del 9 al 14, cuando están el fariseo y el publicano orando. Estos 2 hombres, hermanos, iban al lugar correcto, a hacer lo correcto, pero solo uno de ellos fue escuchado. Fueron al lugar correcto, a la persona correcta, a hacer lo correcto, pero solo uno fue escuchado. Y solamente fue escuchado, hermanos, el que no se autoeludió. El fariseo dice, gracias Dios, está orando a Dios, eso está bien. Gracias Dios, está agradeciendo a Dios, eso está bien. Pero ¿qué estuvo mal en el momento en que se pone a él por encima de los demás y dice, gracias que no soy como estos de acá?
Gracias que no me comporto como ellos y que no hablo como ellos y que no soy como ellos. Su oración se cayó de ahí. Sin embargo, el publicano se acerca y ni siquiera se atreve a ir hasta adelante porque no se siente digno. Y dice, ten piedad de mí. No se preguntó qué estaba haciendo el de enfrente, que era el fariseo, no se preguntó qué estaban haciendo los demás, sino que se presentó ante Dios con un corazón libre y le dijo, Señor, soy un pecador, por favor, ten piedad de mí. Para orar, hermanos, es necesario que nosotros hayan las cosas adecuadas. Puedes orar en público y hacerlo bien, y puedes orar en privado y hacerlo mal. Una vez más, porque no se trata de dónde, no se trata de lo que estás haciendo, sino se trata de qué es lo que hay en tu corazón cuando estás ahí. Y esta es la receta, según dice esta escritura. Cuando ores a Dios, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto, el que mira lo secreto, te recompensará en público. Dedícate a orar. No nos está ordenando que oremos siempre en una habitación. No nos está ordenando que tengamos que hacerlo hincados en la cama. Nos está resaltando el énfasis de lo que hay en tu corazón. Nos está, hermanos, enfatizando en hacer lo correcto al momento de dirigirte a Dios. Jesús dice, hermanos, que es más fácil encontrarse con Dios en lo secreto, porque Dios, hermanos, es alto y sublime y que no lo podemos ver, según Isaías 57:15, y que en público pudiera ser más sencillo que nos desviemos de la importancia de la oración. Una vez más, hermanos, la oración no tiene, hermanos, efectos terapéuticos ni es mágica. La oración, hermanos, por sí misma, por decir algunas palabras, no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios. El poder, hermanos, es Dios el que transforma las cosas, el que hace las cosas posibles. Pero no lo va a hacer el que yo diga una oración muy elocuente, porque las palabrerías no significan nada. Las oraciones, hermanos, el repetir algo no va a hacer que Dios cambie su forma de pensar. Pero un corazón expuesto a Él, un corazón de un pobre en espíritu que se acerca a Dios con la miseria que siente en su corazón, con la desgracia de ser pecador, es el que puede llegar plenamente a Dios. Hay que saber ir a Dios como Dios se lo merece, como Dios espera. Como recuerdan ustedes al hijo pródigo cuando regresó, no le dijo, papá, ya llegué, ahora sí, ¿qué hacemos? Sino que dijo, papá, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como el más simple de tus trabajadores, porque no merezco ser tu hijo después de todo lo que te he hecho. Esa es la forma en que nosotros tenemos que aprender a dirigirnos a Dios. Cuando ores, recuerda quién eres. No estás para cuestionar a Dios, no estás para enseñarle a Dios, para aconsejar a Dios, para ayudar a Dios a ver lo que no está viendo. Dios sabe todo, Dios ve todo, Dios puede hacer todo lo que le plazca. Pero insisto, hermanos, en nuestra arrogancia le decimos, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Dios, date cuenta que lo necesito, que lo quiero, dámelo. Dios, esto es lo que quiero que hagas en mi vida. Y poco, hermanos, hay humillación. Poco, hermanos, hay reconocimiento de nuestros pecados. Poco, hermanos, hay un pobre en espíritu. Se me acabó el tiempo, hermanos. Solo quiero recordarles esto. Un cristiano verdadero ora. Si tú no oras, tal vez no estés siendo tan verdadero como lo creías. ¿Tú oras? La respuesta de esto, hermanos, debe de ser
retundante o debe de retumbar en tu vida, para que si lo estás haciendo, síguelo haciendo así, síguete esforzando, sigue haciendo tu trabajo, y si no, siempre hoy es un buen día para cambiar. Que Dios les bendiga, hermanos.